Bienvenidas, bienvenidos compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Esta vez nos acompaña, y yo tengo el gusto de contar con la presencia de esta amiga de hace muchísimo tiempo, iba a decir vieja amiga, pero ahora me vas a linchar. Marcela Arellano es una dirigente sindical desde hace muchísimo tiempo de la CEORS, del Frente Unitario de Trabajadores, de una cantidad de alternativas justamente en términos de la organización popular. Y con ella quisiéramos, en el marco de contradicciones, de desavenencias, de convergencias y de sintonías, ver cómo podría hacer el movimiento popular aquí en el Ecuador para evitar que se burle en una nueva ocasión la voluntad popular expresada en las urnas, tanto en la votación de la pregunta del arbitraje como un tema mucho más central a las preocupaciones cotidianas de los sindicatos del tema del trabajo por horas. Muchas gracias, Marcela, por aceptar la invitación. Bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Empecemos entonces por el principio. ¿Cómo ves tú la situación del país? Bueno, estamos en un escenario muy complejo. El país generalmente, ¿no? Ha sido un país con mucha inestabilidad política, pero estamos viviendo un nuevo momento, diríamos, no solamente con inestabilidad política, con una grave situación económica, sino además estamos viviendo en un escenario de violencia producida por organizaciones criminales de narcotráfico y etcétera, ¿no es cierto? Creo que no es solamente el Ecuador. Yo venía de hace unos días de una reunión internacional, de una reunión de sindicatos de las Américas, y precisamente lo que nosotros estamos viviendo en este momento ya lo vivió México desde hace varias décadas atrás. Centroamérica, Guatemala, Honduras son países que han experimentado niveles de violencia y de ingreso de organizaciones delincuenciales. Pero creo que además en el mundo se está generando un nuevo tipo de capitalismo. Creo que hemos vivido un capitalismo primario, digamos, de industrialización, financiero, pero ahora estamos enfrentando una nueva emergencia de un capitalismo que estaba siempre, ¿no? Siempre ha estado allí como oculto, pero que ahora lo estamos viviendo mucho más explícitamente, ¿no? El capital delincuencial, vinculado precisamente a los negocios ilícitos y a la violencia y a la delincuencia. Se vuelve Y es, cada vez más evidente esto de lumpenburguesía, subdesarrollo, ¿no? así es. De hecho, el capitalismo, hacíamos análisis en las CEOs, surge como eso, ¿no? Como una apropiación desmedida, tanto de la mano de obra, de la naturaleza, de los recursos naturales. Pero ahora este capital tiene esta nueva forma, digamos, ¿no? En el Ecuador, lamentablemente, no tenemos ni la institucionalidad, ni la experiencia, ni la voluntad política para enfrentar a este nuevo capitalismo que se viene agresivamente, ¿no? Nosotros Ahora, seguimos. a veces se trata de disociar el tema de que el narco es una cuestión marginal, que no tiene nada que ver con las familias bien, y resulta ser que tanto en México, el caso que me estabas mencionando, como el caso de Colombia, desde muy temprano se ve que el ascenso, la penetración del narco en el territorio y en la institucionalidad está vinculado al auspicio de las altas finanzas, de las grandes empresas, de los políticos más poderosos. ¿Cómo ves tú esta situación acá, no? ¿Cuál es la relación con el neoliberalismo? Eso es lo que no nos dicen, eso es lo que no está explícito, ¿no es cierto? Que no solamente ha habido una vinculación directa con altas esferas del Estado, con las instituciones poderosas del Estado, policía, fuerzas armadas, etcétera, Y con la sino que banca, ¿no? para sobrevivir, exactamente, Pedro, para sobrevivir este capital delincuencial, tiene que tener vínculos con el sector productivo, ¿sí? La agroindustria, la minería, pero sobre todo el lavado tiene que estar directamente relacionado con los bancos, ¿sí? Yo creo que en el Ecuador hemos vivido paulatinamente un ingreso hacia estos capitales.
Sí, fíjate que en los sectores más complicados, esmeraldas, sí, el oro, el sector donde están ubicadas las mineras, ¿no es cierto? La disputa y la violencia se da por control del sector productivo, del sector, en el caso de esmeraldas, la pesca, por ejemplo, ¿no es cierto? Controlar el sector de la pesca, el sector marítimo y a través de eso, obviamente, sacar el producto, ingresar al producto, etcétera. Pero también la por qué crees agroindustria. tú que esto de aquí ha escalado de manera tan vertiginosa en los últimos 5 o 6 años, ¿no es cierto? Cuando en realidad nos dicen es que somos de vecinos de Colombia y Perú, pero hemos sido vecinos de Colombia y Perú desde hace, pues entonces, ¿qué es lo que crees tú que marcó la diferencia? Como en lo que conversas con los sectores populares, tú que estás visitando las provincias permanentemente, las organizaciones, ¿cómo entienden ese proceso? Primero que hay una inserción de este tipo de negocios vía la falta de recursos económicos, la falta de oportunidades en el empleo, ¿no es cierto? O sea, ingresa a los barrios porque también tenemos a la mafia insertada en la población. Decíamos, o sea, es la única posibilidad de empleo para la juventud. ¿Por qué hay tantos jóvenes y adolescentes que han salido del sistema educativo, pero que están insertos en este tipo de negocio ilícito, precisamente porque les brindan posibilidades y oportunidades, la desesperanza de la gente? Digamos, por eso ingresa y tiene tanta gente que está vinculada a este sector delincuencial, pero también. Y creo que fundamentalmente la razón es por la falta de institucionalidad. En el Ecuador hemos venido en un decrecimiento de la institucionalidad, una falta de instituciones fuertes, garantes de derechos, permeadas por la corrupción, permeadas por, digamos, situaciones muy complejas, ¿no es cierto? Yo creo que también el avance del Estado neoliberal que ha desprotegido todo, ¿no es cierto? La falta de acceso a la salud, la falta de presupuesto para educación. Después de la pandemia, hay miles, millones de estudiantes que no han logrado ingresar nuevamente al sistema educativo. A pesar Y de los ofrecimientos de campaña, ¿no? Tanto de Lazo como de Noboa. efectivamente, no, si no hay presupuesto, si es que no hay posibilidades de acceder a la educación, por supuesto que esos muchachos, que esos jóvenes, esos niños se quedan fuera, se quedan en la casa, se quedan en la calle y por lo tanto la delincuencia tiene más posibilidades de cooptarlos. Pero si no hay salud tampoco, si no hay oportunidades de salud, obviamente, si no hay oportunidades de empleo, o sea, el avance del Estado neoliberal, la desinstitucionalización del Ecuador, la falta de Estado garante de derechos, de Estado que brinde oportunidades, obviamente ha hecho también que la delincuencia ingrese fácilmente al Ecuador, ¿no? Bueno, y de Y es manera muy particular hay una situación muy grave en la dinámica del empleo, ¿no? Es decir, desde la época de Moreno tenemos no solamente un ralentizamiento, digamos, de la demanda de trabajadores, sino que al mismo tiempo hay una ofensiva muy grande desde enero del 2018 para transformar las condiciones legales de contratación, ¿no? Como, acuérdate, en la época del Ledesma desde acuerdos ministeriales, ni siquiera eran decretos, sino con acuerdos ministeriales que eran ilegales, que estaban en contra del Código de Trabajo, en contra de convenios con la OIT, en contra de lo que dice la Constitución. Se iba modificando el convenio tipo, supuestamente por emergencia. Empezó con el tema del banano, obviamente, porque él era bananero, al tema de los camarones, al tema de los floricultores, de la palmicultura, después al tema del turismo, y con eso ya se extendió a todo el tema de comercio. Y esto no ha parado, ¿no? Es decir, después vino la escalada aprovechando el tema de la pandemia con la mal llamada ley de apoyo humanitario, que ya consagró algunos de estos temas de precarización en la ley, antes eran totalmente ilegales, y luego se ha intentado pues penetrar todavía más al aparato productivo con el tema de las zonas francas y ahora con esto que les falló, pues el tema del trabajo por horas y del contrato de plazo fijo. ¿Cómo ves tú
el efecto de esta otra dimensión de las políticas neoliberales. ¿Sí? La una es obviamente la destrucción de la institucionalidad, la destrucción de la inversión pública, pero y por tanto el debilitamiento de las políticas de salud, de educación, de mantenimiento y bienestar social que aprovecha mucho el narco para allí donde deja un vacío el Estado, pues inmediatamente se mete. Pero hay otro que es la dinámica de la economía y de manera muy particular cómo afecta eso a los trabajadores. Fíjate que yo considero que hay una propaganda neoliberal instalada desde hace 40 años en el Ecuador, que a veces les ha funcionado, que la gente les cree, pero en la generalidad no. En la generalidad, digamos, la gente sabe lo que implica esa propaganda neoliberal, ¿no? Nos decían que con la flexibilización laboral se va a generar empleo y venimos en un proceso de flexibilización laboral avanzado en el sector privado desde el 92 con Borja, ¿no es cierto? Borja fue el que abrió la flexibilización laboral, primero con la ley de la maquila, con la ley 133. Digamos, todas estas normas han sido implementadas con una propaganda diciendo vamos a generar empleo. Estas normas generan empleo. Ahora, nuevamente, No es casual que sean las más figuras. El mismo Tito Palma estuvo de subsecretario de Roberto Gómez con Borja, después estuvo con Gagliardo y ahora aparece también en el Ministerio de Trabajo, ¿no? y fíjate, con Moreno se retoma fuertemente la flexibilización ya no a través de una reforma legislativa, sino a través de normas explícitas del Ministerio de Trabajo, que son reglamentos, digamos, ni siquiera están consideradas como reforma abierta, pero lo son, ¿no es cierto? Este aparecimiento de los contratos precarios, contrato de productividad, contrato agrario, contrato juvenil, etcétera. 41, me parece que son 42 contratos flexibles que también aparecen como la forma para garantizar el empleo. Y lo que han hecho es deslaborizar el trabajo en el Ecuador. Ahora tenemos 71% de personas ubicadas en trabajo precario. Allí están trabajadores informales, allí están ubicados trabajadores que están con contrato por obra cierta, por este giro de negocio que le denominan, por lo tanto son contratos a plazo fijo. Estos trabajadores no tienen siquiera posibilidades de acceder a cualquier tipo de crédito, no son sujetos de crédito, ¿no? Son renovados sus contratos ya desde hace más, me parece que el contrato por giro de negocio está establecido desde el 2015, ya a los 10 años, ya vamos a los 10 años y no han generado empleo. Lo que sí han hecho es deslaborizar al Ecuador. Es decir, hay Nosotros muestras claras de que esto que nos quieren comer el cuento de que precarizando la contratación laboral, que bajando los costos laborales, que por tanto bajando los ingresos reales definitivos del trabajador, eso iba a aumentar el empleo, se muestra claramente de que es mentira. Es decir, hemos tenido experiencias inmediatamente después de la dolarización, ¿no es cierto? Tuvimos eso, acuérdate que en el 2000 el salario mínimo vital era de $48 por mes. Entonces se suponía que con eso ya iba a haber pleno empleo, pues no. Y la respuesta fue todo lo contrario, al punto que inclusive los propios empresarios se resignaron y empezaron a promocionar el hecho de que tenía que poco a poco subir el salario porque no había quien compre. Y es lo mismo que está pasando ahorita. Entonces, la dolarización. resulta ser que esto que nos dice la teoría y que los economistas somos los pontífices máximos de esta prédica satánica, ¿no es cierto? Se ha mostrado en los hechos absolutamente ineficaz. Ha visto ya una experiencia en otros países y aquí en el Ecuador hemos tenido entre el 2000 y el 2007, 2008 y luego hemos tenido desde el 2000, sobre todo con Moreno, ¿no es cierto?, toda esta perforación del Código de Trabajo que en los hechos lo que ha significado es simplemente empobrecimiento de los trabajadores, pero también una estrangulación para las empresas, porque no hay quien compre. Exactamente, lo que les está ocurriendo es un harakiri, o sea, es ganancia para los unos y pérdida para el Ecuador en general. ¿Quiénes están ganando con la precarización laboral? Mineros,
están ganando agroindustriales, están ganando este sector fundamentalmente, ¿no es cierto? El sector agroindustrial en donde está ubicado todo el tema del banano, o sea, ahora tenemos un bananero de presidente. eh, Tenemos a las empresas palmicultoras, tenemos a las empresas florícolas, son ellos los que están ganando porque exportan, porque no dependen del consumo nacional, son los que exportan, pero ellos son los que han estado controlando el país desde hace muchísimo tiempo. Sí, y los mineros, fíjate que el grupo Noboa tiene intereses mineros, no solamente agroindustriales, también tiene intereses mineros. Son los mismos grupos económicos que no necesitan de que haya consumo nacional. Inclusive Tienen el presidente Noboa con recursos del Estado viajó a Canadá a firmar un acuerdo de protección de inversiones con una firma que es propiedad de su propia familia y hace aparecer como que fuera inversión extranjera. Fíjate esta incoherencia, por eso la desesperación de incorporar en la consulta popular esta pregunta sobre los TBI, sobre el arbitraje internacional, ¿sí? Entonces, estas son las empresas y las industrias que ganan con el trabajo barato, comprimiendo al mínimo la capacidad de consumo de los trabajadores, ¿no es cierto? Yo creo que la dolarización en el Ecuador, que estas empresas, que la productividad, que las ganancias de estas empresas se sostienen en trabajo esclavo, en trabajo barato, en trabajo que no le beneficia al Ecuador, porque aquí hay perdedores también, y no solamente son las familias de estos trabajadores que están subsistiendo, que están sobreviviendo, sino además son el consumo nacional, o sea, las empresas pequeñas y medianas que se sostienen del consumo nacional y que son las empresas pequeñas y medianas las que dan sustento y trabajo a los ecuatorianos. El 56% de la PEA es absorbida por las pequeñas y medianas industrias. Esto es lo que nos dicen los datos que están presentados por Es el decir, mismo INADER. seis de cada 10 personas que están buscando trabajo lo encuentran no en las grandes empresas, no en las grandes plantaciones, sino en la pequeña y mediana empresa. Sí, por eso es necesario esta articulación y esta vinculación entre el movimiento sindical, el movimiento organizado de trabajadores y las pequeñas y medianas industrias, porque es necesario obligarle al Estado una política pública que asegure el fortalecimiento de este sector, porque es el que más da empleo, ¿sí? Y es el que más cumple las obligaciones laborales, ¿sí? Entonces, es urgente demandar que haya una política pública de mejoramiento precisamente de los salarios de los Bueno, pero trabajadores. yo te haría una pregunta, porque lastimosamente, a pesar de que los intereses objetivos, digamos, de buena parte de este emprendimiento pequeño y mediano, debería tener una convergencia con los intereses de los sectores laborales. En los hechos se da más bien una adhesión ideológica hacia el bloque oligárquico y neoliberal, ¿no? Es decir, un poco la cuestión aspiracional de ciertos emprendedores que quisieran ser como el Bill Gates y que son solamente estos izquierdosos, sindicalistas, comunistas desgraciados que le impiden ser tan millonario como quisieran, ¿no? Entonces, a veces lo que se tiene, y a veces también son las propias condiciones económicas, que lo que hace es que sea más bien el espacio de la precarización laboral, de la violación de las normas, inclusive sanitarias, de las normas de salud laboral, y que o permiten, ¿no es cierto?, que más bien a nivel popular hayan estas grietas y esta bronca de pueblo contra pueblo que termina beneficiando a los poderosos de siempre, ¿no? La divisa de divide y vencerás. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación a nivel del cumplimiento o de la posibilidad de que haya esta convergencia, este gran bloque popular en torno a una política económica alternativa? Yo creo que el movimiento sindical hace mucho tiempo precisamente tomó una estrategia, ¿no? Cuidar lo poco que se tenía, cuidar los pocos derechos que estaban establecidos tanto en la Constitución como en la normativa nacional, pero abandonó esa otra posibilidad de organizar a los sectores precarizados, ¿sí? ¿Y quién asumió esa organización de los sectores precarizados? Fueron precisamente las cámaras, ¿sí? La Cámara de Comercio de Quito está invitando a afiliarse a los tienderos y les afilió a los tienderos. Tiene un montón de tiendas afiliadas a la Cámara de Comercio de Quito.
¿sí? Cuando estos son trabajadores precarizados, trabajadores que han salido del sector formal de la economía y que con las indemnizaciones se pusieron la tienda. A mi papá le ocurrió eso, se jubiló y se puso la tienda. Y la tienda es insostenible, ¿sí? Le toca sostener a él la tienda porque al lado tiene el Lucky, tiene el Tutti y tiene no sé cuántas tiendas más que ofrecen a menores precios los productos y que pertenecen a estos grandes grupos económicos. Entonces, pero están afiliados a la Cámara de Comercio de Quito. Entonces, Y así lo de mismo simple. sucede en muchos casos, a mí me tocó vivirlo eso en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, el hecho de que muchos ex trabajadores o hijos de, inclusive de sindicalistas conocidos, hay algunos amigos, ¿no es cierto?, que tenían su pequeño emprendimiento y resulta ser que en estas grandes cadenas lo que tenían es que les pagaban tarde, mal y nunca, ¿no? Que les Así, obligaban inclusive a vender a un precio más bajo, regalar inclusive parte de hasta el 50% de su mercancía en calidad de promoción para beneficio del supermercado, que si es que le vendía la competencia le obligaban a que venda en peores condiciones, inclusive con otra calidad, es decir, una serie de prácticas monopólicas prohibidas por la ley, supuestamente totalmente contrarias al libre mercado, y que, sin embargo, en lugar de provocar como te digo, una reacción de conciencia, de organización en esos sectores, lo que provocaba es una ideología como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Esto de que los rehenes se sienten agradecidos con su secuestrador. Entonces, resultaba ser que muchos de ellos terminaban más bien, muchos de estos sectores perjudicados, víctimas de estos abusos, terminaban siendo más bien favorables a la ideología neoliberal y a las formas de tratamiento privilegiado, el palo y la zanahoria que hacían estas grandes cadenas, ¿no? ¿Cómo entiendes tú? Esto que entiendo yo que pasa lo mismo con el tema, qué sé yo, de las compras de las papas, con el tema de los arroceros, con el tema del maíz, con el tema de producción artesanal. Es decir, son mecanismos que tiene el capital intermediario desde hace muchísimo tiempo para precisamente cooptar económica, política e ideológicamente, diríamos, ¿no es cierto?, a los sectores populares. ¿Cómo entiendes tú que esa dinámica está perjudicando al país y sobre todo la posibilidad de la movilización popular? yo creo que allí tenemos una batalla perdida, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales. Yo creo que hay que darle una nueva forma a la organización sindical, ¿no? Precisamente abriendo los espacios para organizar a este sector de la economía que está precarizado y que está informalizado. También dar la batalla ideológica. Nosotros hemos denominado esto como el emprendedurismo. O sea, te vendes el vaso de cola, como decía el señor Moreno, ¿sí? Este expresidente nefasto, decía, no, el monito emprendedor, acuérdese que acuñó esta frase indignante, ¿no es cierto?, de un pequeño, de un trabajador, que podríamos catalogarlo como trabajo infantil, que por sobrevivencia vendía el vaso de cola. Y esto era enarbolado como ahí está el emprendimiento. Eso no es emprendimiento, eso es sobrevivencia pura y dura, eso es falta de Estado, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador, que se eleva y se romantiza la pobreza y se asume que los emprendedores, que realmente es economía de sobrevivencia, es un nuevo mecanismo y es una forma de salir de la pobreza. A partir del emprendedurismo no se sale de la pobreza, se consolida la pobreza, obviamente, y digamos, eh, se desvincula a los trabajadores con la cadena productiva. El problema es que en el Ecuador también tenemos una desvinculación y una normalización del trabajo precario fuera de la cadena productiva. Por ejemplo, las trabajadoras de catálogo. Sí, son trabajadoras de las empresas sí son trabajadoras, pero las trabajadoras autónomas son presentadas como trabajadoras autónomas emprendedoras, ¿no es cierto? Pero Y hay toda una ideología que inclusive
que inclusive a veces el propio Estado, a veces la academia, ¿no es cierto?, sectores hasta de izquierda postmoderna, citando a Foucault y a otros autores que están de moda, y entonces dicen, ah, pues esto del emprendedurismo es porque ya es la nueva forma de ser del joven, que no le gusta estar con un empleo fijo, que quiere más bien no estar con un solo patrono, que quisiera más, y en realidad lo que están es justificando y endiosando el tema de la precarización, el tema de la sobreexplotación, el tema de la competencia, de la autocompetencia y de la autoexplotación, que hace que ni siquiera aparezca, ¿no es cierto?, el verdadero malo de la película, sino que aparece como que fuera una situación en la que la culpa la lleva uno porque uno es incompetente, uno no se ha esforzado lo suficiente, uno es vago, uno no es pilas. Es decir, una cantidad de justificaciones que van marcando ideológicamente un terreno muy favorable a posiciones de derecha y de extrema derecha, ¿no? La propaganda neoliberal nos ha llevado a eso, ¿no es cierto? A asumir que nosotros somos los responsables de nuestra pobreza y de nuestra falta de recursos económicos para sobrevivir, cuando en la práctica cuando en la práctica, en la experiencia, lo que observamos es que hay una estructura social, una estructura económica que impide que haya ingresos, que haya fortalecimiento del empleo digno, ¿no es cierto? Entonces, un reto del Ecuador, yo creo que un reto de los gobiernos, del futuro gobierno, de este gobierno, es asegurar la formalización de estos trabajadores que en este momento son presentados como trabajadores y trabajadoras autónomos, ¿no? En donde están fundamentalmente jóvenes y mujeres. Los trabajadores de plataformas son jóvenes, son migrantes, son mujeres, son personas absolutamente excluidas y que intentaron en la Asamblea Nacional presentarlos como trabajadores autónomos. Se peleó, se luchó allí y hay un reconocimiento que hay una relación de dependencia ahí de las cadenas globales de producción. Lo mismo pasa con las industrias pequeñas, incluso en el Ecuador. La industria cartonera, por ejemplo. La industria cartonera depende de los recicladores de cartón, ¿sí? Y esos trabajadores deberían estar vinculados a la industria cartonera. Lo mismo la industria de plásticos, etcétera. O sea, necesitamos formalizar a los trabajadores que en este momento están en la precarización y en la informalidad. Hay que darle una nueva estructura al trabajo en el Ecuador y eso depende de una política de Estado, de una política del Ministerio de Trabajo de identificar en dónde está la posibilidad de formalización. Otra política. Y no solamente es política del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque tú mencionabas un dato que es fundamental, es decir, esto empieza tras la conveniente desaparición del presidente Roldós con los programas del Fondo Monetario Internacional. Toda la política neoliberal lo que hace es desindustrializar, porque también esto ha significado que sectores del gran empresariado vayan quebrando con las políticas neoliberales. A pesar de eso, ellos siguen necios, ¿no es cierto?, apoyando las políticas neoliberales por condiciones meramente ideológicas y aspiracionales. Pero en los hechos, en el Ecuador ha habido una destrucción del tejido productivo muy fuerte. Ha habido un proceso, digamos, de la dinámica de la industrialización, tal vez con un paréntesis que se dio en el gobierno de Correa, ¿no es cierto? Ha habido un proceso brutal no solamente de desindustrialización, sino también de precarización laboral. Es decir, cada vez hay menos trabajo formal, inclusive de lo poco de la industria que queda, cada vez hay menos trabajo asalariado cumpliendo con todas las de ley y más terciarización, a pesar de que hubo una ofensiva para frenar este tipo de abusos. ¿Cómo ves tú el efecto, digamos, de las políticas neoliberales, la reasunción de las políticas neoliberales desde Moreno para acá, ¿no es cierto?, en torno a la definición del mercado laboral? ¿Cómo entiendes tú, cómo vive la gente, ¿no es cierto?, ese recrudecimiento de las condiciones de vida que tienen y que a veces no la vinculan a las políticas estatales y lo plantean como una cuestión de Dios, de que, o sea, como una cuestión totalmente desconectada, ¿no? Respecto a lo que está pasando en la sociedad, es decir, mala suerte. A veces asumimos, incluso las personas que estamos como líderes sociales, asumimos que la flexibilización laboral, el neoliberalismo solamente tiene una incidencia en la normativa.
Y yo creo que hay que mirar el panorama más completo, ¿no es cierto? Primero que el Ecuador está ubicado precisamente por la estructura productiva mundial, está ubicado como primario, como en una economía primaria agroexportadora, minera, de renta petrolera, ¿no es cierto? Esa es la economía, ese es el modelo productivo del Ecuador. En ese modelo productivo del Ecuador, obviamente los sectores sociales y los sectores populares estamos más presionados, porque lo que intentan hacer los grupos económicos que están ubicados en este sector es obviamente presionar a los salarios, pero además estamos dolarizados. Querido Pedro, tú eres economista. La dolarización se sostiene con trabajo barato, ¿sí? Y los grupos económicos lo que están haciendo es presionando y asegurando sus ganancias a través del trabajo barato. Pero el Ecuador yo creo que tampoco en este momento tiene un horizonte. No creo que hay una propuesta de ningún partido político, de ninguna organización para retomar un proceso de industrialización, ¿Y porque tú no cabe crees, y tú crees que precisamente desde, por las desde los relaciones sectores económicas. populares se podría impulsar precisamente eso? Es decir, yo creo que ahí hay esto que acabas de decir me parece que es fundamental, es decir, obligar a que desde las organizaciones populares, no solamente las sindicales, ¿no? Incluyendo, como tú sugerías, el tema de la pequeña y mediana empresa, se exija a los partidos políticos de izquierda, de derecha, correístas, anticorreístas, que tengan una visión de país, porque por donde estamos yendo nos vamos al desfiladero. Así es, yo creo que urge en este momento primero diálogo, diálogo entre organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones de pequeños y medianos productores que nos permita presentar una alternativa económica que guíe al país precisamente por un mínimo de industrialización. O sea, no podemos seguir entregando tierra porque las mineras ni siquiera están produciendo aquí oro, no, están Se llevan el entregando lodo. tierra. Están llevándose China, Canadá, Estados Unidos, se está llevando tierra del Ecuador. No tenemos ni un mínimo proceso de producción aquí. El banano se va íntegro, no hay producción, no hay Bueno, ningún pero ahí sí se va con valor mecanismo agregado para... porque le meten cocaína, ¿no? Ah, bueno, pero fíjate esa relación que Ese hay han en aumentado la un poquito. agroindustria y o sea, y uno no se explica por qué, ¿no? Pero ahí está claramente, ¿no? Que también este sector está sosteniendo la dolarización. Entonces, me parece que es indispensable armar una alternativa productiva. Necesitamos una matriz productiva que mínimo nos dé un valor agregado. ¿Sí? Que a esta pequeña y mediana industria se fortalezca con innovación tecnológica, con capacitación. Necesitamos trabajadores que estén capacitados. El SECAP ya no funciona como proceso de formación de profesionales. Entonces hay que recuperar al SECAP como este mecanismo del Estado que Capacitación, posibilite ¿no? capacitación a los trabajadores. Hay que planificar mínimamente, tenemos que Claro, planificar a qué nivel tipo de mundial trabajadores. el desafío es enorme porque tiene que haber un proceso de resintonía, ¿no es cierto?, con las nuevas capacidades, con las nuevas habilidades que el mercado requiere, pero no en una situación de dejar que el libre mercado lo resuelva, sino de cuál es el proyecto de país que tenemos. No hay nadie que esté discutiendo estos temas que son tan fundamentales, ¿no? Sí, entonces yo creo que sí, que urge en este momento de crisis, de desesperanza, de armar un proyecto. Y lo que el pueblo dice es armen. La consulta popular, el resultado de la consulta popular es clarísimo. No agenda neoliberal, no programa neoliberal. Queremos trabajo decente, queremos soberanía nacional. Es lo que nos dice. Y eso es lo que ha estado diciendo durante mucho tiempo el Ecuador, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recoger esa sintonía del Ecuador en general y presentar un proyecto alternativo que ¿Por asegure. qué no nos haces un mapa? Porque mira, el riesgo es que ya aparecieron las voces, inclusive del gobierno, ¿no es cierto?, diciendo que independientemente de la voluntad popular, pues la respuesta, el país necesita que se precarice, el trabajo por horas va porque va, el trabajo, el contrato de trabajo de tiempo definido también va. Entonces,
en los hechos, ¿no es cierto?, va a burlarse la voluntad popular una vez más. El Fondo Monetario Internacional está exigiendo eso, como está exigiendo que se suban los combustibles, que se privatice el IES, que hayan todas las reformas neoliberales que no tienen nada que ver con lo que pase con la situación democrática, con lo que se produce el pueblo, ¿no es cierto?, con lo que suceda realmente en la economía. Esta es una receta que lo tienen entre ceja y ceja. ¿Por qué no nos haces un mapa de cómo están las organizaciones sociales, las organizaciones populares, cuál es su disposición para entrar en este proceso de unidad que estás mencionando? Yo creo que debemos estar a la altura, ¿no es cierto? Las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales en este momento tienen la obligación de estar a la altura del requerimiento del Ecuador, porque efectivamente tenemos un presidente abusivo, autoritario, ¿no es cierto? Que tiene las características de Milei, que tiene las características de Bolsonaro, de Trump, que se salta toda la institucionalidad, que atenta a la democracia y atenta a los derechos y pone en riesgo a los ecuatorianos. Fíjate, no le importa poner al riesgo a los ecuatorianos y va y vende empleo barato, nos vende como un Ecuador con empleo barato, con posibilidades de entregar presupuesto nacional a las empresas transnacionales. Yo creo que hay que parar esto, pero eso significa diálogo y unidad. Y en este momento, diríamos, eso es lo que falta en el Ecuador. Hay una profunda desconfianza. Más allá de cómo estamos, yo creo que hay que poner sobre la mesa lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años. Y el Ecuador tenía una profunda esperanza con la reforma política del 2008, pero también varias organizaciones sociales, sindicales, fuimos atacadas desde el gobierno de ese entonces. Sí, recordemos Pero que hay que reconocer en todo caso que en el gobierno de Correa se mantuvieron elementos muy importantes que permitieron que en algún momento el trabajo adecuado, este índice internacional que hay de trabajo adecuado, tanto asalariado como por cuenta propia, llegue casi a la mitad de la población. Ahora está en un tercio, o sea, antes llegó a ser 5 de cada 10 y ahora solo 3 de cada 10 tienen trabajo adecuado. Es decir, hay un proceso claramente regresivo en lo que se ha dado de manera tan rápida en los últimos 7 años. El tema del contrato tipo, el contrato de trabajo tipo en la época de Correa fue el contrato de trabajo indefinido, lo cual garantizaba la estabilidad laboral, apuntaba a un proceso de formalización. Se suspendió el tema de la precarización. Ahora, Querido Pedro, si todo quieres te eso se describo los revierte. beneficios de Correa y yo te voy a describir. Primero, fortalecimiento del Estado. Se fortaleció la institucionalidad, se construyó vías. O sea, para el capitalismo, para lo que sea, necesitamos vías, necesitamos puertos, aeropuertos, vías que nos comuniquen. Ahora está esa vialidad está totalmente destruida. Los caminos, parecen caminos vecinales, es como que hubiéramos regresado a la época de los 90. Entonces hay que reconocer eso, que hubo vías, que hubo puertos, aeropuertos, que teníamos energía, que teníamos Estado fuerte. Pero también es indispensable, ¿sí? Porque si no, no va a ser posible el proceso de diálogo, ¿sí? Se implementó una política contra la organización social, que primero yo he tratado de organizar eso y decir por qué. ¿Por qué un presidente? Fíjate que Correa era asesor de la CEOLS en los temas de TLC, de los impactos del TLC. ¿Por qué un hombre tan lúcido, ¿sí? Con cuadros políticos, implementó esto? Yo entiendo que necesitaba apoyo popular y para eso requería organizaciones sociales que le siguieran el ritmo. Pero esas organizaciones sociales que constituyó, porque la política, la práctica anti-organización popular, ¿sí? Estuvo claramente definida. Cooptación de líderes sindicales, de líderes sociales, no solamente sindicales. Segundo, división de las organizaciones. Todas las organizaciones fueron divididas, las CEOLS 3 veces, ¿sí? Y así sobrevivimos. La UNE, la CONAIE, digamos, las organizaciones sociales fuimos divididas. Apareció la CUT, querido Pedro, y ahora la CUT, ¿con quién está? Yo recuerdo claramente cuando le decía a Liliana Durán que eso es un error en una entrevista en Radio Pichincha, que
sindicalismo amarillo siempre hemos tenido. Que dejen tranquilas a las organizaciones sindicales, que critiquen, que se movilicen, que se expresen y que hagan acuerdos con el gobierno. La CELS tenía un acuerdo crítico con el gobierno, no un acuerdo crítico, un apoyo crítico con el gobierno de Correa. ¿Sí? Sin embargo, fuimos divididos, fíjate. ¿Sí? Y finalmente, persecución, criminalización. ¿Y Esa tú práctica tú política esto nos que has impide. estado pensando, cómo interpretarías? ¿Qué crees tú que fue un tema en la personalidad de Correa? ¿Es el equipo de asesores de Correa, gente dentro del gobierno, como yo mencionaba en casos puntuales, ¿no es cierto?, que definieron esta situación negativa para las organizaciones populares, pero en realidad se trata de un error garrafal con consecuencias estratégicas que quién sabe cuánto tiempo tarden en restañarse, ¿no? Entonces, Sanarnos, ¿cómo? Perdón. es sanar. ¿Cómo nos sanamos de eso? Claro, ¿Cómo nos ¿cómo sanamos? superamos? No, O sea, sí, ¿cómo vemos hacia adelante? Porque el daño que le estamos haciendo al país, ¿no es cierto?, es tremendo. Las propias organizaciones populares, ¿no es cierto?, ancladas en ese ajuste de cuentas con el correísmo, han perdido muchísimo en estos años, ¿no? Con esta reversión tan rápido de las políticas, que insisto, no son solamente específicamente sindicales, pero que también son sindicales, pero que también incluyen el comportamiento del conjunto de la economía. ¿Qué yo evaluación has entiendo hecho? que era, Tú que has yo entiendo estado que poner presente en una política. perdón, tú que has estado presente en estos distintos momentos de la política sindical y de la política ecuatoriana, ¿cómo interpretarías esta situación? Danos un análisis en profundidad, por favor. Yo creo que había una perspectiva de gobierno de muy largo plazo, que había una instauración de un régimen, ¿no es cierto?, de fortalecimiento del Estado, que el Estado requería que no haya oposición y que haya que se camine en una sola vía, ¿no? Creería que es eso, pero también el carácter autoritario del gobierno de Correa. Yo creo que hay que reconocer eso, ¿no? Que todavía tiene tintes. Fíjate que descalifica al Frente Unitario de Trabajadores como parte de las organizaciones que lograron conseguir esta victoria. Yo creo que el Frente Unitario de Trabajadores ha tenido, sin embargo, de todas las dificultades que tenemos. Es un frente de lucha que se ha posicionado no solamente como defensor de los derechos laborales, sino como defensor de la democracia en la historia del Ecuador. Nació precisamente en esas circunstancias y hay que respetarlo como tal. A veces tiene altos momentos de cumbre, ¿no es Y cierto? otros A veces, unos baches no, a veces terribles también. sí, de baches, pero así somos las organizaciones. Ahora, esa es una organización histórica y nosotros, la CEORS por lo menos, está preocupada de fortalecer esa instancia como una instancia que nos permita precisamente avanzar más allá de las reivindicaciones propias del movimiento sindical. Es necesario presentarle una alternativa democrática al Ecuador con justicia social. Hay que recuperar la democracia y la justicia social como un elemento clave para solucionar los problemas económicos que tiene la población. Es más fácil dialogar con un gobierno democrático que con una casi dictadura. Y eso es lo que tenemos ahora. Yo creo que es indispensable ubicar esto, ¿no? El avance de la derecha no es en democracia. El avance de la derecha es hacia estados fascistas, que estamos viendo y observando que en eso camina el mundo. Entonces, es necesario que tanto organizaciones sociales como organizaciones políticas presenten y cuando estén en los gobiernos locales, de juntas, en las alcaldías, en los gobiernos provinciales, efectivamente atiendan a la población. Yo Mira, creo que hay yo que creo que darle una... esto que estás mencionando tú es muy importante. Yo estuve en una sesión reciente en la que participaban como panelista, en la que participaban Mauro Andino por el correísmo y Guillermo Churuchumbi, y había el mismo espíritu que tú estás mencionando, como que parece que los astros se están alineando, ¿no? Sobre la necesidad de hacer una autocrítica y ver con ojos generosos un futuro que plantea desafíos enormes, ¿no? Y riesgos muy dolorosos para el país. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que esta situación madure y que estemos, como bien mencionas, a la altura de la historia? Ojalá nosotros estamos, fíjate, no creo que hay que iniciar el diálogo primero y lo que ha ocurrido en el Ecuador es poniendo a la persona.
poniendo al grupo político como el que genera el diálogo. Yo creo que hay sino que reivindicaciones organizar el concretas, ¿no? programa. Hay que organizar el programa, hay que organizar la alternativa. Es decir, y en función de esto nos juntamos con tales y tales porque caminamos por el mismo camino, ¿sí? Porque si ponemos a la persona o a la organización política como o sea, nosotros somos los que vamos a, no va a ocurrir porque hay Tiene que muchos ser temas, hay sobre muchas. puntos muy concretos, ¿no? Y mira, yo creo que además esta restañar heridas incluyen no solamente en la relación, digamos, con el correísmo, sino también en la relación con otras organizaciones sociales, inclusive la relación entre el movimiento sindical más urbano con el movimiento indígena, por ejemplo. Entonces, yo creo que es fundamental esto que tú mencionas. En lugar de pelearnos por personalidades y por espacios, lo que deberíamos es establecer una plataforma programática, que es lo que dio lugar y construyó el PUT en primer lugar durante los años 70, ¿no? Así es, yo creo que vamos por ahí, nosotros, por lo menos la nueva dirigencia del fútbol, porque estamos prácticamente con un proceso de recambio. Tenemos compañeros que tienen apenas 10 años en la dirigencia. En mi caso, voy por un año de dirigencia. Mi comité ejecutivo, el comité ejecutivo de la CEOLS es un comité ejecutivo totalmente nuevo. Tenemos creo que 2 o 3 compañeros que se repiten de la elección anterior, pero no tenemos ya, digamos, ese bagaje de años de historia. Somos gente que está probándose en la dirigencia y creo que ese probarse en la dirigencia implica precisamente mirar el contexto actual, identificar la problemática que estamos viviendo, que es mucho más compleja que en los años anteriores, a partir de eso plantear precisamente una alternativa y posibilidades, puntos de encuentro con otras organizaciones sociales, sindicales y políticas. ¿Y Convocamos la CEO. cuáles podrían ser esas otras organizaciones? Yo entiendo que esta nueva dirigencia de la CEOL, sobre todo, ha visto no solamente al mismo tiempo que mantiene y profundiza el tema del food, está también creando otros frentes, otros puentes, ¿no es cierto?, con otras organizaciones sociales. Yo sé que es muy delicado, te estoy insistiendo ya 3 veces en esto del mapeo. Vos tienes que estar muy diplomática respecto a temas que tienen que construirse sobre la base del respeto en el marco de tensiones, de celos, de sospechas. Pero si nos pudieras ubicar, sobre todo para una audiencia que no tiene conocimiento de esta situación, ¿cómo está en términos cuantitativos y cualitativos el movimiento popular ecuatoriano? ¿Y cuáles serían las principales prioridades, ¿no es cierto?, para ir armando este frente amplio, este frente unitario que permita superar esta correlación de fuerzas tan negativa para el país. Nosotros en la coyuntura hemos ido actuando para enfrentar el tema del TLC con China. Por ejemplo, convocamos a un grupo de amigos, compañeros cercanos. Sí, no asumimos que íbamos a tener tanta concurrencia. Estuvieron 40 organizaciones sociales, entre ecologistas, defensores de derechos humanos, defensores de la niñez, defensores jóvenes, mujeres, o sea, una infinidad de organizaciones que se sentían afectadas por los TLCs, ¿no es cierto? Entonces, ahí construimos la plataforma Mejor Sin TLCs, en la que está participando también el Frente Unitario de Trabajadores, pero con menos protagonismo. Nosotros no queremos ser protagonistas, es el programa el que tiene que ser protagonista. Entonces, estamos actuando ahí. Esas organizaciones también le dimos muy duro en la consulta popular, hicimos igual una estrategia no de mostrarnos nosotros como la vanguardia y, la que llamaba a votar, no, no, trabajamos con jóvenes, trabajamos en las universidades, visitamos universidades, hicimos trabajo de estrategia en redes sociales con jóvenes, ¿sí? Y apelando al sentido común de la gente, explicando lo que significaba los TBIs, los arbitrajes internacionales y el trabajo por horas, ¿no? Entonces, me parece que el camino es por allí. Hay organizaciones, un sinfín de organizaciones. Tenemos un movimiento de mujeres absolutamente potente que ha dado muestras que no, o sea, no hay grandes organizaciones detrás que agrupan a las mujeres. Son pequeñas colectivas que se organizan para puntos específicos. Por ejemplo, el tema de la soberanía del cuerpo, la defensa del territorio, ¿no es cierto?, contra la minería. Nos agrupamos en torno a eso.
Y el movimiento sindical en ese escenario de dispersión, pues estamos en un escenario de dispersión social, ya no tenemos las grandes organizaciones que daban línea y que hacían la huelga y que hacían la movilización, no hay, ¿sí? Ni siquiera la CONAI, para decirte el caso, ¿no es cierto? Las dos últimas movilizaciones con un resultado catastrófico después de los diálogos, que no se ha cumplido nada. Entonces, ese es el tema. Octubre del 2019 fue un punto de inflexión muy grave cuando se tenía ese triunfo popular, los muertos, los heridos, las personas que quedaron sin vista, ¿no es cierto? Y yo creo que vieron frustrado y en muchos casos hasta verdaderamente con indignación la forma como se diluyó la cosa en unas negociaciones que quedaron en nada, con el cuento de la focalización de los combustibles, de los subsidios y toda esa cuestión. Se mostró claramente como una estratagema, ¿no es cierto?, para engañar a la gente y para diluir el triunfo popular. ¿Cómo ves tú la autocrítica que se han dado en las distintas organizaciones y la posibilidad de que el gobierno nos vuelva a meter el dedo? ¿Qué tanto nos hemos curado, digamos, de este tipo de ingenuidades? Verás, yo creo que primero que hay que identificar el momento actual. Ya no estamos para las grandes huelgas nacionales como las tenía el FUD en los años 80 y a partir de eso acuerdos concretos y ganancia de las organizaciones con derechos establecidos en la norma, por ejemplo. Esa era la vía de solución a un conflicto elevado como eran las huelgas. La CONAIE. ¿No es cierto? La CONAIE fue la que provocó cambios estructurales importantes. Incluso en la reforma constitucional se incorporaron la agenda específica de la CONAIE, que es la plurinacionalidad, ¿no es cierto? Pero estamos en un nuevo momento. Yo creo que, y también hay que darle respuesta a ese nuevo momento, cómo debe ser la lucha, ¿no? La lucha que dimos en la consulta popular es victoria de las organizaciones sociales. Clarísimo. Y tú Estuvimos mencionas como protagonistas a los jóvenes que fueron víctimas de toda la propaganda, el bombardeo, primero con Lazo, ¿no es cierto?, los zapatitos rojos y luego con Noboa, un presidente sexy. Y entonces la gente se queda muy atrapada por estos cantos de sirena tan elementales, ¿no? Yo creo que los jóvenes son particularmente vulnerables a este tipo de manipulaciones. ¿Cómo entiendes tú este triunfo popular del domingo anterior? Y yo diría, esa es la nueva forma de hacer política también, desde lo micro, ¿sí? Fíjate, se pensó la campaña vinculando a las pequeñas asociaciones de estudiantes, a las colectivas de mujeres, a los colectivos pequeños de ecologistas, que no son las grandes organizaciones, que son lo micro y que están en contacto con la juventud y que están en contacto con la realidad universitaria. Con esos hicimos el trabajo, con esos priorizamos estas preguntas. Vamos a darle duro a estas preguntas, vamos a explicar a la gente estas preguntas. Usamos las redes sociales. Yo creo que hay una nueva forma de lucha, estimado Pedro, y hay que darle digamos, validez a esas nuevas formas de lucha, ¿sí? Y por supuesto, no descartar que haya grandes levantamientos populares, huelgas populares, ya que hay que recuperar eso, pero para eso necesitamos recuperar la fuerza, la unidad y la organización social, ¿sí? Y eso va a tomar un tiempo, pero hasta que tome el tiempo no nos podemos quedar quietos. Es necesario Por ejemplo, ahorita actuar en lo en este. inmediato, ¿qué respuesta puede haber de parte de las organizaciones digamos, de esta red tan heteróclita, tan compleja, digamos, de organizaciones, de iniciativas en todo el país? Por ejemplo, frente a este intento cada vez más explícito de burlar la voluntad popular en la pregunta sobre el arbitraje y en la pregunta sobre la precarización laboral. Yo creo que primero hay que denunciarle, ¿no? Es clarísimo que el gobierno intenta esto y hay que denunciarle, hay que hacer una denuncia pública de lo que está pasando. Segundo, hay que presentar alternativa de recuperación del aparato productivo. Una de las cosas que nos dice la gente es, usted sí, el food siempre se está quejando. Los sindicatos siempre se quejan, pero no presentan alternativas, ¿sí? Nosotros tenemos presentado un proyecto de Código Orgánico del Trabajo en la Asamblea Nacional. La CEOLS tiene presentada y está trabajando 3 proyectos de ley sobre inspecciones, sobre sindicalización por rama, sobre trabajo remunerado
del hogar decente. Estamos trabajando, o sea, tenemos alternativa. Entonces, es necesario trabajar una alternativa, ojalá conjunta con las Hablamos organizaciones también, ¿te acuerdas? En la Universidad Católica hicimos una serie de seminarios sobre el tema de la salud laboral, que es otro tema que ha sido también objeto de muchísimos abusos, de muchísimas perforaciones, porque eso les reduce costos, ¿no es cierto? Y entonces en esa mezquindad no importa la vida de la gente, las condiciones de trabajo, los riesgos y eventualmente la integridad, ¿no? Con mutilaciones, daños permanentes a la salud de la gente. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que sí hay una cantidad de material que se viene desde la época gloriosa del FUT, ¿no? O sea, no es cierto que el FUT no haya presentado alternativas. Todo el tiempo, las grandes movilizaciones del 82, del 83, contra Hurtado, contra Febres Cordero, formaron parte, como tú mencionabas, de una perfilación de la democracia que impidieron que aquí en el Ecuador pueda penetrar el neoliberalismo con la misma violencia que lo hicieron en otros países, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes tú la posibilidad, digamos, de que se recuperen esas instancias, esos niveles en este momento de dispersión? Sí, yo espero que el diálogo sea lo que prime, que espacios de encuentro, de reflexión de lo que ocurrió y obviamente poner, yo insisto, ¿no es cierto? Hay que poner prioridades y en esas prioridades dotarle de carne, ¿sí? Y una de nuestras prioridades es el fortalecimiento del aparato productivo, es avanzar con diálogo, discusión y acuerdos con el sector de las MIPYMES para precisamente presentar una alternativa al país, porque creo que este gobierno no nos va a escuchar, o sea, yo creo que Novoa se va a ir desgastando entre mentira y mentira, ¿sí? Y elevando y Digo escalando la tantas veces que represión, la gente ¿no? se da cuenta, o sea, de todo ha dicho, ¿no? O sea, les acusa a sus ministros puestos por él, que son los que le sabotean, o sea, ya eso es raya en la infamia, ¿no? Ese es darse cuenta que este es el tipo de gobierno que tenemos, ¿no es Bueno, cierto? tiene de rehén no solamente a Glass, sino al hijo de su vicepresidenta, ¿no? El gobierno mentiroso, traicionero de su propia gente, que hay que decirles a los funcionarios que le acompañan que tengan cuidado porque cualquier rato los acusa de cualquier cosa con tal de él no mancharse. O sea, ese es el tipo de gobierno que tenemos. Entonces, creo que se va a ir desgastando, está avanzando en el desgaste. La Pero uno consulta tiene que popular, estar la preparado porque tiene ganancia. un aparato de propaganda. Se le fue el ministro de propaganda, pero está una nueva, ¿no es cierto? Y en eso, digamos, las tecnologías que tienen con las propias redes sociales nos dan tiro, cancha y bola a las visiones alternativas, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que le está ocurriendo es precisamente que hay un avance en el desgaste que tiene, precisamente porque ya no presenta, no genera empleo, no presenta alternativa, está solamente en la queja, le echa la culpa a los otros gobiernos, le echa la culpa a Correa de lo que le está pasando a él, de su ineficiencia, ¿no? Va a terminar terriblemente desgastado. Ahora, en ese desgaste sí nos puede perjudicar porque puede avanzar en reforma regresiva tanto a través de acuerdos ministeriales, de venta de empresas, ahorita tiene el poder. Entonces, el pueblo ahorita tiene que organizarse y estructurarse para defender lo que tenemos como primer término. Como segundo término, presentar alternativa para las próximas elecciones. Esperemos que las próximas elecciones no nos dividan más y no nos confronten más. Espero que Rafael Correa se calle la boca, porque él es una de las personas que le hace campaña a los otros. Él es el mejor, la mejor propaganda que tiene la derecha, porque sale diciendo cualquier cosa y la derecha se aprovecha de eso. Ha puesto a dos, yo creo que a tres presidentes, pero recordemos que quien le puso a Moreno fue él. Le puso también a Lazo Pero y bueno, le puso recordemos también que si ha a habido algún Novoa. proyecto de industrialización, algún proyecto de desarrollo en el país en las últimas décadas, pasan justamente por la iniciativa de Correa. Así es que en este espíritu, digamos, de generosidad es indispensable el abrir el espacio para que se articulen distintas fuerzas. ¿Cuál podría ser, no es cierto, la posibilidad de ampliar hacia otros sectores, por ejemplo, hacia la izquierda? Yo veía con estupor que el Partido Socialista no solamente que apoya a candidatos que son de Vox y de la extrema derecha en otras partes, sino que ahora a duras penas apoyó el tema
del no a la precarización laboral, pero no estuvo decidido en torno al tema del arbitraje, ¿no? El Partido Pues, Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, la Unidad Popular. ¿Qué pasa con el resto del espectro, no solamente de las organizaciones sociales, sino de las organizaciones políticas que podrían contribuir, o lo que sería la izquierda democrática? Es decir, el papel de la izquierda democrática no puede ser más vergonzoso, ¿no? Como lo que ha pasado en estos tiempos. ¿Cuáles podrían ser los espacios de expansión de una propuesta alternativa, tanto en el campo de la movilización social como de la lucha más institucional? yo espero que más que las organizaciones sea el programa lo que junte, ¿no? Porque efectivamente, si nos ponemos a pensar en las organizaciones, te podría no solamente criticar a la Revolución Ciudadana, efectivamente, sino a todos los partidos que han estado y qué es lo que han hecho y cuál ha sido su papel. Y en este momento no es correspondiente, querido Pedro. No, creo que si vamos a entrar en un proceso de diálogo, creo que es necesario asegurar que las organizaciones políticas también entren en sintonía con lo que plantean las organizaciones sociales, ¿no? Yo espero que eso ocurra. Nosotros en el Frente Unitario de Trabajadores estamos levantando sobre todo el programa, con dificultades, no creas que no hay dificultades, pero creo que hay que priorizar eso, ¿no? Y por supuesto, en el caso de la CEOL, nosotros hemos planteado que no vamos a participar en procesos electorales. Nosotros vamos a levantar programa y vamos a defender el proceso unitario en función del programa. Eso es lo que estamos haciendo. Creo que es momento de el diálogo. Fíjate que ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? Las elecciones se aproximan, pero creo que en este momento es un momento de profundo diálogo, Bueno, yo te de pongo más prisas. tiempo. El tema de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional plantea un calendario, una ofensiva, una agresión en contra del pueblo ecuatoriano en lo inmediato. Es revertir el triunfo del no del trabajo por horas y del contrato de plazo fijo, es revertir el triunfo del no en el tema de los arbitrajes internacionales, pero es también avanzar con el tema de la eliminación de los subsidios de los combustibles. Eso va a significar que se va a duplicar el precio de los combustibles en lo inmediato. Eso va a significar también el tema del seguro social, la ofensiva en contra del seguro social, que ya está incluida en el tema de la precarización laboral, porque eso obviamente va a reducir los aportes de los afiliados al IES. Veíamos que solamente en lo que va del gobierno de Novoa hay una reducción hay una desafiliación de más de 30.000, son decenas de miles de ecuatorianos que se han venido desafiliando a partir de estas políticas neoliberales desde el gobierno de Moreno, pero se incrementa la cuestión en la época de Novoa. Entonces, mira, la ofensiva es día a día. ¿Qué respuestas podrían dar desde los movimientos sociales, desde el Frente Unitario de Trabajadores, desde las CEOs, ante esta ofensiva en el futuro inmediato? Y yo incorporo TLC con China, TLC con Canadá, TLC Bueno, el con TLC Estados con China ya entra Unidos. ya entra en vigencia, ¿no? El TLC con Canadá inicia su discusión, inició su discusión este 28 de abril pasado. Eso implica reprimarización de la economía, o sea, el ataque Y sobre de todo el tema minero, que es lo más grave, ¿no? Ajá, el ataque del capital transnacional que está detrás del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de todos estos TLCs, avanza. Y obviamente aquí tiene cómplices encubridores y parte de los beneficios, ¿no es cierto? El presidente Noboa es uno de estos actores, ¿no? Entonces, obviamente, las urgencias son inmediatas, son urgentes, ¿no es cierto? Entonces, es urgente la recomposición de la Por organización ejemplo, social. cuéntanos qué ha pasado después de la represión en Palo Alto, cómo se ha organizado la solidaridad y qué respuesta se puede dar frente, porque eso continúa, ¿no? Esa represión continúa con el lawfare, ¿no es cierto? Ya se acusó a dirigentes populares, además en condiciones tan pobres como se dan ahí en esa zona de Cotopaxi, de narcoterroristas, de terroristas, y se está utilizando, se está aprovechando la votación despistada, incauta de muchos ecuatorianos en torno a las otras preguntas como un elemento para escalar este nuevo estado de seguridad nacional, para agudizar la represión en contra de cualquier disidencia.
Sí, nosotros estamos claros que la intervención de policía y militares es asegurar un Estado, una sociedad militarizada que precisamente no combatirá la delincuencia, porque la delincuencia le sirve para implementar las medidas tan agresivas, ¿no es cierto? Sino le servirá para control social y atacar a los líderes que están en contra de la minería, a los líderes sociales que están defendiendo derechos. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho concretamente? Y la CEOLS, ¿cómo se ha movido? Nosotros demandamos que el movimiento sindical internacional se solidarice. Y eso implicó, fíjate que esa demanda que tuvimos en Montevideo precisamente de explicar la situación de Palo Quemado y la situación de Ecuador, nos permitió asegurar alianza con sindicatos de Canadá, que precisamente nos están poniendo y van a intervenir en estas negociaciones del TLC con Ecuador. Entonces, desde allí vamos a presionar. Entonces, hay una red que se está construyendo. Esa red tiene que ser mucho más sólida, mucho más, digamos, que actúe de inmediato, mucho más inmediata. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este momento. O sea, la reacción inmediata es construir redes, informar lo que está ocurriendo acá en el Ecuador afuera, ¿sí? Porque también la organización internacional le da, digamos, la sociedad, el mundo, le da ciertos beneficios de duda a los nuevos presidentes. Afortunadamente, este sujeto se ha evidenciado rápidamente con lo ocurrido con México, por ejemplo, en la Embajada de México, la entrada agresiva y violenta a la Embajada de México da cuenta de ello, que es un presidente autoritario y está allá en el imaginario mundial como eso, como un sujeto autoritario, ¿no? Que no entiende que hay que respetar los derechos, los derechos que están establecidos en instrumentos internacionales, por lo tanto que tampoco respetará la normativa nacional. Y eso pone también en la mira al Ecuador y eso pone en la mira la solidaridad, a la solidaridad internacional. Y eso es importante también, estimado Pedro. Y si vamos así mismo corriendo lista, por ejemplo, ¿qué podría hacerse para evitar, ¿no es cierto?, que avance, como bien estabas mencionando, como ya lo hicieron desde enero del 2018 con acuerdos ministeriales de manera ilegal, pero que resultan muy efectivos, ¿no? Hablabas de 42 tipos de contratos de estos de emergencia que habría que desinstalar así como el Windows, ¿no? Si no, no es una cuestión de que puedas nomás poner una reforma legal, sino que hay que quitar de estas bombas de tiempo, estas normativas que se convierten en el pretexto por la cual la patronal puede abusar de un trabajador o de un colectivo de trabajadores. El caso de Furukawa es clarísimo, ¿no? Y cualquier resquicio lo aprovechan para avanzar en su ofensiva en contra de la gente, abusar de la necesidad de la gente, abusar de la falta de organización y de conciencia, de la falta de institucionalización, de este proceso de reflujo de la institucionalidad de las organizaciones populares para salirse con la suya, ¿no? Más aún cuando tienen el respaldo del Fondo Monetario Internacional. Esto nos obliga a tener una acción estratégica, tanto en el nivel jurídico como político. Nosotros precisamente en la CEOLS, desde el año pasado, desde que ingresamos a este nuevo comité ejecutivo, está abordando los temas prioritarios y de manera estratégica, mirando los temas de inconstitucionalidad, por ejemplo, la acción de movilización, la incidencia en el Consejo del Trabajo y Salarios, la denuncia en la OIT. Sí, le recordamos que el Ecuador nuevamente ha sido situado como uno de los peores países. El año pasado estuvo en el tercer lugar, ¿sí? Y eso ha sido, Calificado dentro de la OIT como un violador de los convenios, ¿no? sí, o sea, hay Estuvo en una, el tercer lugar de los peores cumplidores, de los más, de hay los un más violadores. Hay un ranking mundial que establecen organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos. Y en ese ranking, el país, el Ecuador, está ubicado en el tercer lugar, o sea, es el tercer peor país para los trabajadores. Fíjense que están países en Medio Oriente, que están en guerra, etcétera, pero el Ecuador ha sido situado como el tercer peor país, ¿sí? Entonces, eso da cuenta de la situación, pero
eso también se debe a denuncia de las organizaciones sociales que no se han quedado calladas, ¿sí? Entonces, para nosotros, una acción estratégica, por ejemplo, es que la OIT venga al Ecuador con una misión técnica. Ahora tenemos definido una misión de contactos que el presidente no la ha aprobado para que venga. ¿Sí? Nosotros vamos a seguir insistiendo, si es que no viene la misión de contactos durante este año, va a haber acuerdo de misión técnica para que venga al Ecuador, que es una misión de más alto nivel. ¿Sí? Y vamos a tener incidencia en los TLCs que intenta firmar. ¿Sí? Pues sin derechos laborales, los TLCs tienen dificultades de ser firmados. Entonces, nosotros vamos hacia ese nivel de incidencia, ¿no? Vamos a actuar en las cadenas globales, ¿sí? En el Ecuador no se cumplen derechos laborales del sector bananero. ¿Por qué se abren mercados en países europeos con los que tenemos tratados de libre comercio, con los que tenemos este tratado multilateral? ¿Sí? Vamos a Claro, tener incidencia eso ahí. es una de las pocas ventajas porque se logró incluir en la negociación con Europa precisamente el tema del respeto a los derechos laborales. Ahí hay una beta muy importante, ¿no? Sí, y sobre todo con la alianza con consumidores, con el mercado europeo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener incidencia ahí. Sí, esas cosas puntuales se puede hacer. Las demandas de inconstitucionalidad. Vamos a exigir que salga la demanda de inconstitucionalidad de la ley de apoyo humanitario. Si no sale la respuesta en este año, vamos a demandar internacionalmente esto, porque esto está afectando directamente no solamente los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, sino además está teniendo un impacto en el seguro social. ¿Sí? Y eso lo hemos demostrado. Hay disminución de trabajadores afiliados al IES. Y esto tiene un impacto terrible en la salud y obviamente las pensiones que brinda el Instituto Ecuatoriano de Bueno, Seguridad y este es Hay cosas que otro frente de defensa de los intereses populares, porque la ofensiva en el caso del IES es inmediata y ya están estrangulando. El año anterior no se entregó ni un dólar de los 2.400 que estaba presupuestado de entrega. Y este año ya ni siquiera apareció una proforma presupuestaria, con lo cual, ¿no es cierto?, probablemente están cronometrando para que en el 2025, ahí viendo con las elecciones, ¿no es cierto?, ya no tenga liquidez el sistema de pensiones. Al mismo tiempo, en enero del año anterior, el directorio del BIES aprobó, ¿no es cierto? Dicen que no hay plata para medicinas, que no hay plata para nada, que ya no hay plata ni siquiera para los jubilados, y aprobó, dispuso que se destinen 1.500 millones de dólares de la plata de los afiliados para comprar cartera de los bancos. Entonces, ¿cómo ves tú, no es cierto, la posibilidad de tener una incidencia? El gobierno acaba de vetar una ley que con todas las limitaciones, y yo tengo ahí una serie de objeciones, pero de alguna manera daba cuenta de una nueva correlación de fuerzas en la gobernanza, una gobernanza que ha ido deteriorando la institucionalidad del IES y que está poniendo en riesgo las condiciones de sostenibilidad de largo plazo de los ahorros de los jubilados, de la plata de los jubilados, de la salud de los ecuatorianos en general. ¿Cómo entiendes tú que tiene que definirse, ¿no es cierto?, esta convocatoria a una unidad de lucha en torno a la defensa del seguro social ecuatoriano? Lo primero es la unidad interna de afiliados y de jubilados. Yo creo que es indispensable avanzar en un acuerdo interno, pero también el Frente Unitario de Trabajadores trabajó precisamente en la presidencia de la CEOLS en un acuerdo con los empleadores porque es el otro sector que aporta. ¿Y quiénes van a ser los más afectados después de los afiliados y jubilados? En el caso de una mayor crisis del IES es precisamente los empleadores. Porque ahorita los trabajadores todavía se hacen atender en el IES, pero cuando esto no ocurra, cuando no haya posibilidades de atención de la salud, les va a tocar. ¿Quién va a pagar eso? ¿Sí? La productividad se disminuye. O sea, hay incidencia directa en el mundo del trabajo y los empleadores son uno de los sectores perjudicados por esta crisis del IES. Entonces, nosotros acordamos un plan de acción
en torno a cuatro ejes. Un eje, el pago del IES, el pago del Estado al IES, el pago de los morosos empleadores, porque también hay morosos empleadores. Y decían, estos empleadores, las mismas cámaras decían, no, Desde no la Ley de reparten. Fomento Productivo de agosto del 2018, que perdonó ahí 2.600 millones que le estaban debiendo las grandes empresas, se ha desplomado la recaudación de las cotizaciones patronales. Y eso puede incluir el hecho de que las retenciones que hacen a los trabajadores no se están pasando al IES. Todo eso tiene que transparentarse. Yo creo que una de las cosas que habría que pedir en primer lugar es que se transparenten todas estas cifras, porque todo esto con el tema de la opacidad, del secreto, ¿no es cierto?, están haciendo su agosto por termos intereses, ¿no? Sí es. Entonces, es necesario trabajar ahí. Esto es un tema puntual, un tema específico y que tenemos acuerdo con los empleadores. Entonces, hay que avanzar en digamos, esta es una bronca con el Estado y con el gobierno, que efectivamente Pero se ellos me tiene parece que que... también podrían plantearse, aparte de este tema de la transparentación de las cifras, el país tiene que conocer, los afiliados tenemos que saber, ¿no es cierto?, qué ha pasado con las inversiones del BIES, en qué pretenden seguir invirtiendo, cuál es la garantía que le están dando que van a poder recuperar esa plata, sobre todo ahora que hay los créditos vinculados y que les quieren comprar. ¿Quién vas a terminar yendo a cobrar los créditos en Albania, pues en Andorra o en Miami o en España? Entonces, yo creo que es muy importante eso por un lado, pero por otro lado, alternativas concretas. Por ejemplo, todo lo que no ha pagado el gobierno va a decir es que no hay plata. Entonces, la alternativa podría ser que se entregue el oleoducto de crudos pesados, por ejemplo, que se entregue el Banco del Pacífico. En lugar de que esto de aquí pase al Banco de Guayaquil o a esa disputa entre los banqueros, entre los grandes banqueros para continuar con la monopolización del sistema financiero, que esto pase a ser con una administración independiente para evitar la politización del asunto, así como ha funcionado el Banco del Pacífico durante todo este tiempo, podría seguir siendo, ¿no es cierto?, una fuente de recursos garantizada, que se utilicen experiencias de otros países en grandes obras de infraestructura. Ahora el tema de los apagones podía haber sido subsanado, ¿no es cierto?, si es que el BIES estaba invirtiendo en grandes proyectos con un fideicomiso que garantice, ¿no es cierto?, el manejo técnico, no solamente de la administración de los recursos, sino de la orientación de los proyectos, que garanticen no solamente la sostenibilidad del seguro social, la sostenibilidad del sistema pensional, sino que al mismo tiempo contribuya a solucionar los problemas del país. ¿Cómo ves tú la discusión en ese plano? Que veo que es bastante reticente dentro de los empleadores, sobre todo hay una consigna secreta, me parece, en torno a entregar los recursos del IES a la gran banca y avanzar en el proyecto de capitalización individual y de privatización. Sí, claro, obviamente esos son parte de los intereses que tiene digamos, el sector privado en este país. Pero ahorita es necesario salvar al IES y yo creo que con acuerdos básicos con los sectores involucrados lograremos que demandar al Estado que pague, por ejemplo, que lo que tú dices, primero transparente las cifras. ¿Cuánto debe? ¿Cuánto está debiendo? Nosotros creemos que son más de 24.000 millones de dólares que está debiendo el Estado al IES, tanto por el 40% que debe pagar por cuestiones de jubilación para los jubilados, el aporte para los jubilados, como el mismo aporte que debe entregar para... el Estado es empleador, ¿no es cierto? El Estado como empleador debe aportar también al IES de sus trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para asegurar que los hijos de los trabajadores se sigan atendiendo en el IES si no hay pagos? No hay nadie paga eso, ¿sí? Entonces es necesario poner sobre la mesa Y esta eso. posibilidad de Urgente, la entrega de claro. activos por parte del Estado para que no sea parte del botín de la privatización, que también es inminente, hablar eso. Hay otro tema que me parece que es importante. Mencionabas la lucha en contra de posibles abusos con el TLC con China. Yo creo que ahí también, para no plantearse en términos exclusivamente negativos, se podría negociar, ¿no es cierto?, que con China se plantee una inversión tecnológica en CNT y que esa inversión tecnológica esté vinculado a inversiones de largo plazo de los fondos pensionales, ¿no? Entonces yo creo que hay una cantidad de alternativas que podrían seguirse discutiendo y que matan varios pájaros de un tiro. ¿Cómo está la discusión en ese plano? Nosotros, el Frente Unitario de Trabajadores, ha discutido sobre el proyecto de ley, apoyamos varios puntos de ese proyecto de ley. Lamentablemente, esto está truncado y
el gobierno no va a dar paso atrás porque en este momento los vocales que están en el IES son vocales que le son afín al gobierno. Este señor Richard Gómez, nacido de la Revolución Ciudadana, no nos olvidamos de eso, está apoyando también a este gobierno. Entonces, obviamente no le interesa que esa normativa salga y que pueda haber ahí una reforma. Hay digamos, un informe de la OIT también sobre el IES. Nosotros hemos conversado con el experto de seguridad social de la OIT precisamente en la necesidad de retomar la construcción de una alternativa de salvataje del IES, de salvamento del IES, que nazca precisamente del Frente Unitario de Trabajadores. Eso lo vamos a discutir. Estamos discutiendo la presentación de un proyecto que garantice aquello. Estupendas tus reflexiones. Yo creo que hay una cantidad de elementos más que han quedado pendientes, el tema de la salud laboral, la forma como podría ya en el manejo administrativo del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, garantizarse en primer lugar una presencia del Estado correcta, ¿no es cierto?, no solamente eficaz, sino al mismo tiempo objetiva, que no perjudique de manera sistemática a los trabajadores, como se ha venido dando en los últimos años. Hay una cantidad de temas que están ahí pendientes, pero ya nos quedan pocos minutos, así es que te dejo la posibilidad más bien de que tú escojas el último tema para ya ir cerrando nuestra sesión. ¿Sí? Yo quisiera hablar del 1 de mayo, porque Ah, precisamente bien. mañana conmemoramos el 1 de mayo y para nosotros es una fecha histórica que también está siendo vulnerada por este gobierno. No nos ha ocurrido en la historia reciente del Ecuador que se cambie una conmemoración del 1 de mayo para otra, Que es para un día mundial, ¿no? cortar al Solo en los Estados Unidos no se conmemora el 1 de mayo, a pesar de que en la matanza de los obreros de Chicago fue allí, ¿no es cierto? Ahí es un tabú, pero estamos hablando de todos los países del mundo, católicos, protestantes, budistas, ateos, musulmanes, en todo lado, todas denominaciones, todo régimen político permite que el 1 de mayo haya una voz unida, ¿no es cierto? Un símbolo formidable, ¿no es cierto?, que ya lleva como 150 años alumbrando los destinos del mundo. ¿Cómo verías tú la posibilidad de que se eviten que vuelva a repetirse este tipo de acciones? Bueno, creo que hay que cambiar el decreto. Es un decreto ejecutivo precisamente donde norma los feriados, pero aquí hay falta de voluntad política y el gobierno está seriamente herido después de su derrota frente a las preguntas de la explotación laboral y de la soberanía nacional, ¿no? Entonces, no va a permitir que el 1 de mayo sea un día de conmemoración. Sin embargo, las centrales sindicales hemos acordado de todo, fíjate que de todas las orientaciones políticas, en esto hay un acuerdo generalizado. Mañana nos movilizamos con los trabajadores que puedan sacar permisos, que tengan contratación colectiva, con ellos nos movilizamos. Invitamos a la población a que se junte a esa movilización, que aspiramos que sea unitaria, que sea combativa, que conmemore a los derechos alcanzados y que están en riesgo en este momento, que conmemore el aporte que las y los trabajadores hacemos al mundo. El mundo se mueve en función de nuestro trabajo diario y cotidiano. Las mujeres en el trabajo de cuidado, en el trabajo reproductivo y en general en el trabajo productivo. La mayoría de hombres en el trabajo productivo haciendo lo que sea para sobrevivir y para sostener esta sociedad. Sin el trabajo de trabajadores y trabajadoras, el mundo y la sociedad se detienen. Entonces, es importante valorar que somos nosotros los que movemos el mundo, las y los trabajadores profesionales, las y los trabajadores manuales, las que estamos en el trabajo de cuidado. Entonces, eso es para nosotros importante, pero también para reconstituir el tejido social. Nos vamos a movilizar para demandar unidad y para nosotros
plantearnos como un sujeto de unidad y de búsqueda de alternativa. Creo que ese es el sentido del 1 de mayo, que los trabajadores no solamente estamos demandando y peleando, sino que también tenemos capacidad de construir alternativa, ¿no? Ese es el reto de este 1 de mayo. Y vamos a festejar la victoria del pueblo ecuatoriano, la victoria del trabajo digno, la victoria de la soberanía alimentaria, la victoria contra la propaganda neoliberal. Estuvimos enfrentando al Estado, estuvimos enfrentando a los grupos económicos enormes, estuvimos enfrentando a los medios de comunicación que se hacen eco de esta propaganda neoliberal, a los activistas neoliberales que son comunicadores, que están en los grandes medios de comunicación. Vencimos, les vencimos. Entonces hay que juntarnos para vencerles en la práctica y que tengamos una normativa y una política que nos permita fortalecer el empleo digno y la justicia laboral y la justicia social. Eso vamos a conmemorar mañana, el 1 de mayo. Les invitamos a todos ustedes. Te invitamos, ojalá que puedas salir con tus estudiantes, con tus vecinos, estimado Pedro. Viva el 1 de mayo entonces. Muchísimas gracias, Marcela. Un gran abrazo y ojalá estas esperanzas, ¿no es cierto?, de superar un pasado de división, de discordia, de odio, puedan ir construyendo un horizonte de unidad y de mejores días para nuestro país. Un gran abrazo. Un abrazo, Pedro.